Vamos a hablar, Mario, del gremio de ANSAFE, vamos a hablar de este conflicto que pareciera que no le están encontrando la vuelta y que el propio gobierno de la provincia de Santa Fe sigue en su postura de no declinar ni modificar ni cambiar nada de la propuesta salarial que se le presentó a todos los gremios, y principalmente ANSAFE fue el único que terminó rechazando en asamblea. ¿Cómo te va, Mario? Hola Mariano, ¿qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, ¿no? Ese 17%, 10 en octubre, 5 en diciembre, 2 en enero, de ahí no se ha movido, por lo menos por lo que hemos podido recabar. Pero bueno, para ir un poco más en profundidad, si se quiere, hemos convocado en esta jornada a Gustavo Teres, que es justamente quien está al frente de ANSAFE en Rosario, y para poder desglosar, ¿no? Mañana van a decidir los docentes, así que lo recibimos a Gustavo, que siempre nos atiende gentilmente. Gustavo, cuadro de situación, ¿cuál es el ánimo entre ustedes? Mañana se va a votar por sí, por no, y creo que hay opciones de medida de fuerza de 24 o 48 horas de paro si no hay un consenso. Bienvenido, Gustavo, un gusto recibirte. No, gracias a ustedes por este llamado y por esta entrevista, ¿no? Eh, el tema que hablaban antes no es un tema menor, ¿no? El rol de la virtualidad después de la pandemia que llegó para quedarse, va a tener un impacto realmente muy, muy fuerte. Si no le encontramos los sentidos a esa virtualidad, lo que nos vamos a encontrar es que los usuarios nos vamos a convertir en rehenes de muchos de estos mecanismos con pocas posibilidades de defendernos. También puede pasar eso en la escuela, ¿no? La mirada mágica que la tecnología lo resuelve todo, y si no nos preguntamos por los sentidos de esa tecnología y por las necesidades, podemos llegar a tener dificultades serias, como le pasa por ahí a mucha gente en estas situaciones. Y es una manera también de ahorrarse puestos de trabajo, de suplantar a máquinas por personas. La tecnología no hay que detenerla, pero hay que siempre valorizar lo que es la presencia de una persona, ¿no? No que siempre cuando estemos en una situación de urgencia haya un 0800 de una máquina que siempre nos responde lo mismo y no nos resuelve los problemas. Bueno, Gustavo, quería decir eso porque sí. No. Bien. Estamos votando, se está votando hoy y mañana. Esto que vos planteabas muy bien, hay una actitud muy... A nosotros nos preocupa, más allá de la votación, ¿no? Porque a veces son tácticas sindicales. Yo tengo muchos años en la docencia, casi más de 35, 36 años, y nunca nos encontramos con un gobierno que la docencia le rechazó la propuesta y ni siquiera en lo más mínimo se movió en su propuesta. Y no solo eso, sino que termina extorsionando y actuando autoritariamente. Muy preocupado por esto, por un ministro de Trabajo que sabe que tiene que reconocer que hay una sola paritaria. Y si hay una sola paritaria, no puede haber aumentos para un sector y no para otro. Porque el gremio de mayor representación es ANSAFE, y el gobierno y el ministro de Trabajo están violentando la ley. Lo primero que tiene que quedar claro es que están violentando la ley de paritarias, que es así acá, en otra provincia, en Córdoba, en Buenos Aires. Digo, el gremio más representativo, el que tiene la potestad o la representación mayoritaria, es el que tiene la potestad para cerrar o abrir una paritaria. Eso es insustituible. Y el gobierno ha desoído eso, y no está respetando esa parte de la ley. La segunda es que la Constitución dice igual trabajo, igual salario, y hoy no quiere pagarle el mismo salario y pretende pagar diferenciadamente. Tercero, que el gobierno y el ministro de Trabajo decía que no iba a negociar con ningún
sector que estuviera en conflicto. Un ministro de Trabajo que se la pasa negociando con muchos sectores sindicales y patronales que están en conflicto. Y está bien que así sea. ¿Por qué no lo hacía con nosotros? Porque tienen una política de disciplinarnos, quieren tener una política y de una rendición y profundizar este maltrato y destrato que han tenido hacia el sector docente. Me parece que eso no se puede ignorar y eso es una de las preocupaciones más grandes que tenemos. Pedir que ningún docente esté por debajo de la línea de pobreza es un derecho, no es un privilegio. Exigirle al gobierno que las cifras no remunerativas se conviertan en remunerativas porque tenemos un 35%, así, es un derecho y no un privilegio que nos tiene que cubrir, porque de lo contrario la seguridad social se deteriora. La obra social empieza a prestar malos servicios, los prestadores no cobran, aumentan, hay tarifazos en los bonos, en las órdenes, 67% aumentaron en 62%. Ese fue el aumento más importante que hizo el gobierno. ¿Cómo aumentó las órdenes? Y si bien no tenemos el salario más alto del país, tenemos la asignación familiar más baja del país. Algo que no habla el ministro de Trabajo. 720 pesos, cuando en otros lados está por arriba de los 4.000 y 5.000 pesos. Eso es lo que valen nuestros hijos para los empleados públicos en la provincia de Santa Fe. 3 pesos de escolaridad por mes. Eso es lo que gana el hijo o lo que cobra un docente por su hijo o hija. Entonces, no vamos a hablar de la política educativa en general, que es un presupuesto educativo que no crece, que decrece, por lo cual tenemos problemas de infraestructura, problemas edilicios, no crean cargo. Bueno, muchas de esas cosas se discuten. El gobierno, en vez de mejorar la propuesta, en vez de abrir canales de diálogo, entendiendo que el conflicto es una situación, es un escenario posible en una sociedad democrática, sanciona, amenaza, destrata. A lo largo de toda la pandemia hizo eso con toda la docencia, ¿no? Bueno, de eso es lo que estamos hablando hoy. Y ese malestar se expresó en los docentes con la otra votación. Y ese malestar estuvo presente en todas las asambleas de la provincia. Y lo quiero decir así, más allá del resultado. Porque puede que si el resultado cambia y la votación viene por aceptar, no es porque aceptan la propuesta del gobierno, no es porque están de acuerdo con la política del gobierno, sino porque claramente se sienten extorsionados, amenazados, con una política del miedo, muy difícil de contrarrestar, pero que después a la larga tiene sus consecuencias. Ya lo vimos con Bondesío, ya lo vimos con otros ministros que intentaron transitar ese camino, con Cantero en la gestión anterior, que realmente fracasaron, y fracasaron en sus políticas educativas, en sus políticas de salud. Digo, nos encontramos con un gobierno que no da respuesta, ya no corporativamente a un sector, al sector docente, sino que no da respuesta a la sociedad. No da respuesta a las escuelas públicas o a la educación pública, no da respuesta en la salud pública, no da respuesta en la demanda de una vida más cuidada, de una vida más segura. O sea, esa es la política. Y en vez de cuidar a sus docentes, lo que hace es avanzar en el divorcio con toda la comunidad educativa. Porque no estamos discutiendo 24 y 48 horas. Hay escuelas que no pueden dar todos los días clase porque no hay aulas. Hay escuelas que el jueves ya, o el viernes va a haber abrazos de escuelas que no tienen salones y que ahí ya no hay 2 días sin clase. Ahí hay una comunidad que tiene clases una vez por o una semana sí, otra no, porque no hay lugar. Fíjate vos hasta dónde llega la incapacidad de este gobierno y de este Estado. Que una escuela casi centenaria, muy chiquita, y que tiene que dejar su edificio y que ya no tiene lugar porque es una escuela muy pequeña y crece, y el barrio la rodea y la quiere, porque la otra vez hicimos un abrazo y fueron vecinos, exalumnos de 40, 50 años atrás. Esa escuela
tienen que resolver el alquiler del edificio o una compra. Hace 5 o 6 meses que saben eso. Y un Estado que no puede resolver lo de un edificio escolar muestra la impericia y la incapacidad de ese Estado, ¿no? Ya no solo Gustavo, no resuelve problemas colectivos. Sí. Sí, Gustavo, quería ya un poco para redondear, mañana a la tarde se va a saber entonces, digo, tipo 18 horas aproximadamente. La tarde de las 18 horas de la provincial se va a saber el resultado, ¿no? Yo digo, más allá del resultado, los que emocionaron el rechazo o la aceptación, todos, casi te diría por unanimidad, salvo excepciones, han sido críticos y expresaron el malestar con este gobierno. Gustavo, queremos agradecerte por la educación y bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Para llevar más información y no simplemente como lo planteas vos, la escuela o el docente es el sueldo. Claro. Bueno, por ahí no te escuchaba, pero me imagino que estaba viéndote. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Nos estamos viendo. Muy bien, muchísimas gracias. Así la palabra de Gustavo Teres, de ANSAFE Rosario, contando en profundidad, ¿no? Que no simplemente, bueno, teníamos un pequeño problemita de contacto, pero en profundidad, ¿no? No es únicamente el sueldo del docente la educación. Lamentablemente esto nos llega a nosotros, la comunidad. Siempre cuando hablamos de la escuela es como que aparece en primera plana el salario del docente y es más profundo, ¿no? Va más allá la problemática educativa que plantean únicamente para la provincia, sino en el contexto a nivel nacional. Vamos a estar entonces mañana pendiente, no se movió el gobierno del 17%, mañana votan los docentes entonces por aceptar sí o no la propuesta del gobierno provincial.